Economía sin vueltas con Lara López Calvo, el podcast de educación económica y financiera de Radio Rivadavia. En el episodio de hoy de Economía sin vueltas, nos vamos a enfocar en cuáles son los instrumentos financieros exentos del pago de impuestos. Como todos sabemos, el sistema impositivo argentino es uno de los más complejos a nivel internacional y cada detalle puede costar mucho tiempo de estudio. Por eso lo que vamos a hacer en este episodio de Economía sin vueltas es enfocarnos en los impuestos que más presionan sobre las inversiones, pero también vamos a evitar algunas maniobras que son muy normales en nuestra economía, como quizás antes de la foto que nos saca AFIP para bienes personales, sacar los dólares del banco, y en realidad esos son movimientos que nos hacen pagar más impuestos en vez de menos impuestos. Para no hacerlos perder tiempo, en este capítulo vamos a ir directo a hablar con un especialista. Él es uno de los que más sabe del país de cuestiones tributarias, es joven y tiene una forma de hablar muy clara. Así que hoy vamos a estar hablando con Iván Zasovsky de Expansion Holding. Iván Zasovsky, tributarista y además fundador y CEO de Expansion Holding. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Lara? Muy buen momento para mí charlar con vos. Gracias por tu tiempo. Bueno, la idea de este capítulo es charlar sobre cuáles son los instrumentos financieros que hoy están exentos del pago de impuestos. Los instrumentos financieros que están exentos del pago de impuestos generalmente son aquellos en los que el Estado fomenta su inversión. Son relativamente pocos que tienen que ver con inversión en títulos públicos. Esto estamos hablando de lo que tenga que ver con el impuesto sobre los bienes personales, con los depósitos en plazos fijos y los depósitos en cajas de ahorro que se encuentren tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Hay una contradicción por ahí dentro del momento coyuntural que estamos teniendo, y es que frente al impuesto a las ganancias, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la diferencia de cambio que se generan las inversiones en moneda extranjera también se encuentran exentas del impuesto para las personas humanas, con lo cual tener dólares o ahorros en dólares y luego venderlos al final antes del final del ejercicio o en cualquier momento, toda esa diferencia que se genera no genera ningún tipo de impuestos, porque se encuentra exentas del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, es un contraincentivo de alguna manera al propósito del gobierno de no ahorrar en moneda extranjera, pero tiene su justificación en que las inversiones en dólares, de alguna manera, la diferencia de cambio no es una ganancia en sí mismo, sino es la pérdida del valor del peso. Entonces, nosotros lo vemos como una ganancia, pero si uno se para en moneda dura, esas inversiones se mantienen en moneda constante simplemente, y por eso es que no están gravadas por impuestos. Claro, o sea, lo que decías que el gobierno muchas veces busca que los argentinos ahorren en pesos, y esa es la razón por la cual mencionaste bonos soberanos, y no sé cómo es el caso de las acciones. ¿Pagan impuestos o no? Las acciones pagan impuestos por el impuesto a la renta financiera, sobre la compraventa de alguna manera, que se generan, y también tenemos que recordar a los fondos comunes de inversión, que los fondos comunes de inversión van a tributar según el activo subyacente que se encuentre, es decir, en qué invirtió ese fondo común de inversión, y solo al momento del rescate de los fondos. Recordemos que los fondos son instrumentos públicos de alguna manera que invierten y que son entidades reguladas y que invierten en distintos activos. Si ese fondo común de inversión invierte en títulos públicos, yo puedo ir al subyacente, es decir, a mirar a en qué invierte ese fondo común de inversión, y ahí considerarlo exento porque esos títulos públicos están exentos. Si en cambio esos fondos comunes de inversión están o están conformados por acciones o inversiones en acciones de sociedades, esos fondos o esa renta sí pasaría a estar grabada. Perfecto, clarísimo. Y viste que cuando llega a fin de año, diciembre, muchos inversores enloquecen un poco para preparar esa foto que saca AFIP de bienes personales.
¿Es un error? Vos recién decías tenencia de dólares en tu caja en el banco, eso no paga impuestos. Si vos lo sacás del banco, ¿ahí sí pasaría a tributar? Sí, es de las pocas medidas pro banco que tenemos, es decir, pro formalidad, Claro. porque todas las otras desincentivan a tener los depósitos en los bancos, ¿no? Uh-huh. Desde el impuesto al débito y crédito, al cheque, o hasta las retenciones del impuesto sobre los ingresos brutos. Pero si nosotros tenemos las cajas el dinero depositado en cajas de ahorro al 31 de diciembre, Uh-huh. esa inversión de alguna manera no está alcanzada por el impuesto sobre los bienes personales, dado que están exentas en el impuesto específicamente, en pos de que justamente se fomente eso. Claro. En medio de una corrida bancaria, Uh-huh. mantener el depósito en los bancos es también un riesgo. Entonces habrá Claro. que medir cuánto es el impuesto que tengo que pagar y cuánto es el riesgo que puedo llegar a tener ante una situación así. Claro, totalmente. Bueno, y ya llegando a poco al final de este episodio, no te puedo dejar de preguntar, un fideicomiso, ahora que está tan de moda con Santi Maratea, ¿qué impuestos tiene que pagar? Un fideicomiso, para que la gente entienda, es un contrato y tributa exactamente de la misma forma que tributaría una persona humana si se trata de un fideicomiso en el que el fiduciante, es decir, el que aporta, y el beneficiario sea la misma persona y no opte por tributar como una sociedad, Uh-huh. y como una sociedad en el caso en el que se dé lo contrario, es decir, que sean distintos tanto el que aporta como el beneficiario, o que siendo iguales opten por tributar como una sociedad. En este caso, por teoría del balance, todas las ganancias que obtenga el fideicomiso van a estar grabadas y todos los gastos van a ser deducibles. Ahí sí importa mucho el vehículo a partir del cual se realizan las inversiones, porque Uh-huh. si se realiza, por ejemplo, una inversión en un fondo común de inversión, se produce un diferimiento del impuesto hasta el momento en el que se produce el rescate de Claro. los fondos. Y en cambio, si se realizan las inversiones directamente, esas inversiones van a estar exentas siempre y cuando solo se trate de inversiones, por ejemplo, en títulos públicos o en algún tipo de exención explícita que aparezca en la ley del impuesto a las ganancias. Perfecto. Y ves, ya que estamos, porque es un tema muy de coyuntura, ¿algo ilegal en lo que está haciendo Santi Maratea? ¿O crees que, por ejemplo, cualquier tipo de transferencia él está usando a través de Mercado Pago tiene trazabilidad? No, yo creo que todo lo que tenga trazabilidad financiera no puede ser tildado de ilegal, Claro. y menos en un país como la Argentina, en la que justamente nuestro problema es la poca bancarización y la poca trazabilidad que hay sobre el dinero de más del 50% de la economía, Uh-huh. con lo cual tildar, digamos, ese tipo de iniciativas de que son pro evasión o sea, me parecen tan ridículas Uh-huh. como aquellos que promueven no hacerlo. Al contrario, sí hay que considerar que la ley del impuesto a las ganancias y la ley en Argentina es muy o sea, va en contra de la buena fe y de la iniciativa de donar. Uh-huh. Recordemos que las donaciones tienen topes para poder ser deducibles. Entonces, si uno quiere ser solidario en la Argentina, tiene que considerar que la ley del impuesto a las ganancias sobre todo es la que nos limita a que eso sea de esa manera. Pero después de esa limitación no hay nada ilegal respecto a lo que se pueda plantear del circuito que arma Santi Maratea al respecto y de lo exitoso de sus campañas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y ahora sí la última, Iván, que se la hacemos a todos nuestros invitados. Si le tuvieras que dar un consejo a alguien que está arrancando en el mundo de las inversiones, obviamente empieza a pagar sus impuestos, ¿qué consejo le darías? Yo tengo un consejo que una vez lo aprendí y que te lo repito a todos mis clientes, amigos y en todos lados
durante el primer semestre del año nunca vendan ningún tipo de dólar, hasta endeúdense en pesos, pero no vendan dólares. Y recién a partir del segundo semestre háganlo, y es el mejor consejo financiero que puede tener cualquier persona que recién arranca a entender las reglas financieras de una economía tan compleja pero tan repetitiva como la Argentina. O sea, tenemos los mismos problemas desde hace décadas, y con lo cual estas reglas ya se convierten en reglas escritas en piedra prácticamente. Claro. En este año también lo estamos sufriendo, y encima lo estamos sufriendo de manera anticipada cuando fenómenos como la sequía se presentan. Así que nunca vendan dólares en el primer semestre, es momento de comprar, y hagan cualquier cosa para sobrevivir hasta el segundo semestre. Muy bien, muy bueno. Iván Sasovsky, muchísimas gracias, uno de los tributaristas más claros sin duda de Argentina. Muchísimas gracias a vos, Lara, por el contacto y por el elogio. Un saludo muy grande a la audiencia. Estamos al habla. Pasó Iván Sasovsky por Economía Sin Vueltas. Él es fundador de Expansion Holding. Ahora desde España nos atendió el teléfono. Nos encontramos nosotros en el próximo episodio de Economía Sin Vueltas.